Muy buenos días a todas y a todos. En este caso, no solamente todas, veo que hay también muchos compañeros que se han acercado para compartir una mañana para hablar de igualdad, o por lo menos para intentar afianzar el principio de la igualdad real y efectiva, porque casi deberíamos decir que tenemos que hablar de desigualdad. Por desgracia, tenemos que seguir hablando y trabajando para poder erradicarla. En primer lugar, bienvenidos y bienvenidas a esta que es vuestra casa. Es un placer, en este caso, en nombre de la Comisión de Igualdad, el que estéis todas y todos aquí. Agradecer a la sección sindical de UGT en la Corporación de Radio Televisión Española el que me permita compartir este trocito de tiempo con todas y todos vosotros. Y sobre todo porque, como os decía, para poder hablar de la consecución real del principio de igualdad entre mujeres y hombres que tanto queda por hacer. Lo comentábamos ahora, antes de empezar, que parece que en vez de avanzar nos da la sensación de que o nos estancamos o retrocedemos. Y a veces decir esto, en función de la representación institucional que tengas, puede sonar no políticamente correcto, pero si no somos políticamente correctos, difícilmente podremos superar los obstáculos. Y además estamos hablando de los medios de comunicación públicos, que si en general se exige una implicación directa en la lucha a favor de la igualdad de todos los medios de comunicación, cuando hablamos del ámbito público, el plus de exigencia tiene que ser muy superior. Por tanto, gracias nominalmente, me vais a permitir, a Montserrat Boix y a Miguel Ángel Curieses, que son los dos cabezas visibles de la sección sindical, y además es una oportunidad para mí, a nivel personal, muy importante el poder compartir esta mesa con Miguel Ángel Cilleros, una persona que no lo conocía personalmente, pero sí de referencia por su trabajo en UGT. Y yo, además, provengo del ámbito de las relaciones laborales y he trabajado toda mi vida en el ámbito de las relaciones laborales. Por lo tanto, el compartir mesa para hablar de igualdad es un plus, en este caso, que además agradezco y que para mí es un auténtico placer. Creo que corresponde, en primer lugar, agradecer, en este caso concreto, porque la jornada la organiza UGT en la Corporación de Radio Televisión Española, que felicite a la Corporación y a la representación de los trabajadores y las trabajadoras por la creación el pasado 31 de enero del Observatorio de Igualdad, que además es una de las medidas que hemos propuesto en el ámbito del Congreso de los Diputados en ese Pacto de Estado en materia de violencia de género. En concreto es la medida número 46 y ha sido una de las primeras medidas que se han puesto en marcha en lo que se refiere al apartado de sensibilización y prevención de la violencia de género en los medios de comunicación. Tuvimos claro desde el primer momento, cuando empezamos a trabajar en esa subcomisión para un pacto de Estado en materia de violencia de género, que el tratamiento que se daba en los medios de comunicación a las cuestiones referentes a la igualdad y sobre todo también a la violencia de género era un pilar fundamental para poder avanzar y para poder sustentar ese propio pacto, porque si eso falta prácticamente la lucha diaria, el día a día, cómo se traslada la información, cómo se trasladan los mensajes, y eso es fundamental porque se escucha cada barbaridad y se ve cada barbaridad en el día a día que desde luego no ayuda a construir un clima y una concienciación de lo que significa la lucha contra la violencia de género. En ese Pacto de Estado, aparte de este punto en concreto, establecimos una serie de medidas que van desde la necesidad de incorporar indicadores cuantitativos y cualitativos que identifiquen la brecha de género en el mundo audiovisual, otro tema relevante, la brecha salarial, la brecha laboral. Yo creo que es más completo hablar de brecha laboral incluso que de brecha salarial. La brecha salarial no es más que la manifestación más cruda de esa diferenciación en cuanto a las condiciones laborales de mujeres y hombres. Comprometerse a divulgar sentencias condenatorias que recaen en los casos de violencia de género. Proteger activamente los derechos de las mujeres y la lucha contra los estereotipos sexistas. Un acuerdo marco para la especialización y la formación de profesionales en los medios de comunicación y publicidad. El concepto de formación fue uno de los conceptos que manejamos más insistentemente en todas las comparecencias
que transcurrieron a lo largo de todos esos meses que estuvimos elaborando el Pacto de Estado por cada uno de los ponentes o cada uno de los comparecientes y las comparecientes, sea cual fuera el ámbito de donde proviniera. Por lo tanto, somos conscientes de la necesidad de esa formación y esa especialización en cuanto al tema de la violencia de género. La puesta en marcha de un código de publicidad no sexista, recuperar la figura del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales que existen en otros países del entorno, incluso en alguna comunidad autónoma, como una autoridad audiovisual que sea independiente para promover la igualdad y erradicar la violencia de género, detectando, por tanto, la evolución de su tratamiento informativo y advertir aquellos contenidos que puedan considerarse ilícitos. Crear conciencia con el uso del lenguaje. Por ejemplo, las mujeres víctimas de violencia de género no mueren, son asesinadas. El concepto es fundamental. No justificar o excusar a los maltratadores o asesinos ni recoger opiniones positivas sobre ellos. ¿Cuántas veces, cuando se explicita a través de un medio de comunicación un caso de violencia de género, resulta que parece que hay que engrandecer la figura del asesino o el maltratador en este caso, y se empieza a escudriñar en la vida de la mujer asesinada a ver qué se puede encontrar por ahí, dicho así de una manera muy coloquial? Creo que esa visión es equivocada y, desde luego, es un reto que corresponde fundamentalmente a los profesionales y las profesionales que trabajáis en los medios de comunicación, pero, por supuesto, también a los responsables de esos medios de comunicación, que tienen que decir, no solo decir que apuestan por la lucha contra la violencia de género, sino hacerlo. E incluir, por ejemplo, la perspectiva de género en todas las noticias que se emitan en los distintos medios e incidir de forma especial en los contenidos audiovisuales que se dirigen a ese colectivo de gente joven que cada vez parece que se retrocede en ese ámbito en vez de avanzar. La propia Ley Orgánica del 2007, como sabéis, dedicaba un título específico a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en los medios de comunicación. Por lo tanto, como ley integral y transversal que es, ya en aquel momento se sabía que el pilar de los medios de comunicación, del tratamiento informativo y de la lucha a favor de la igualdad efectiva era uno de los pilares fundamentales para poder conseguir lo que tanto y tanto ansiamos entre todas y todos, que es que esa igualdad sea real y efectiva. Y de manera permanente o de manera preeminente se refiere a los medios de comunicación públicos. Y el artículo 37 en concreto habla de la Corporación de Radio Televisión Española. Por lo tanto, no es un tema menor. Y ya entonces, en esa ley, habla de reflejar adecuadamente la presencia de las mujeres en los distintos ámbitos de la vida social, utilizar un lenguaje no sexista, adoptar códigos de conducta que transmitan el principio de igualdad y colaborar en campañas institucionales dirigidas a fomentar la igualdad. Y asimismo también dice que la corporación promoverá la incorporación de las mujeres a puestos de responsabilidad directiva, además de hablar de la publicidad como ilícita cuando no se adecúe al tratamiento igualitario y no estereotipado. Por lo tanto, el marco legislativo lo tenemos ahí desde hace muchísimo tiempo. Lo único que ocurre es que los marcos legislativos lo que toca es aplicarlos, porque si al final no se aplican, pues no sirven de mucho. No es un tema menor, en todo caso, hablar de cuáles son las condiciones laborales de las mujeres en los medios de comunicación. Seguramente el compañero Cillero de eso sabe muchísimo más que yo, pero es inevitable hablar de circunstancias que se repiten machaconamente y que no por decirlas constantemente lo que hacemos es redundar, sino que es una reivindicación que tenemos que hacer de manera intensiva. Está claro que la discriminación o la segregación vertical y horizontal sigue existiendo sin ninguna duda. Está claro que detectar las discriminaciones indirectas sigue siendo un gran reto. Está claro que las discriminaciones directas, ningún convenio colectivo va a establecer nominalmente ninguna discriminación directa. La cuestión es cuando empiezas a estudiar pormenorizadamente los distintos aspectos de la retribución salarial, y es ahí cuando nos topamos con los dichosos complementos salariales, que siempre se busca una justificación para aplicarlos en el caso de los varones y para no aplicarlos en el caso de las mujeres. Esa es la gran dificultad
porque muchas veces son muy difíciles de detectar y la labor de la inspección de trabajo quizás debiera ser muchísimo más intensiva. Yo recuerdo que en determinados momentos que tuve la oportunidad de ejercer como autoridad laboral, hicimos campañas específicas de la inspección de trabajo, sobre todo en sectores feminizados, donde paradójicamente, a pesar de que había una mayoría de mujeres trabajadoras, sin embargo, quienes cobraban los pluses, los complementos, eran los varones, y a lo mejor en una plantilla, pues imaginaros una empresa de conserva, donde eran las mujeres las que estaban con los pies en el agua y trabajando con las manos en el agua todos los días y no percibían ningún plus. Y resulta que los varones, que eran 5 o 6, percibían un plus de peligrosidad porque manejaban alguna máquina. Es un ejemplo muy específico, pero seguramente si escudriñamos un poco las condiciones de trabajo podremos encontrar muchísimos más. Por tanto, la propia Unión Europea ha remarcado esta situación y también remarca de alguna manera el sexismo imperante en los medios de comunicación. Las mujeres son menos visibles, por lo tanto, en los medios, y cuando son visibles, pues su presencia se ajusta muy frecuentemente a determinados clichés absolutamente antiguos, pero que lo que tienen implicados y lo que tienen incorporados son unos machismos, desde luego, arraigados, muy difíciles de erradicar. Por lo tanto, esa es la lucha. Y lo que hay que reivindicar es la presencia de las mujeres en las funciones creativas, que es donde se diseñan los contenidos en los grandes medios de comunicación y audiovisuales, y cuando llegan a ese ámbito de diseño de contenidos más creativos, los centros de toma de decisiones no están abiertos o no son posibles para ellas, para vosotras. Por tanto, solo aquellos Estados miembros de la Unión Europea que se han atrevido a ir más allá lo han conseguido. Por lo tanto, es una cuestión de voluntad política, como todas las cosas. El discurso político, nadie se va a atrever a decir que no está implicado en la lucha contra la desigualdad, porque políticamente no es correcto. Así empecé también mi intervención. Nadie va a decir que no apuesta por la lucha contra la violencia de género. Lo que pasa es que no es suficiente con decirlo, porque al final la política consiste en tomar medidas y en la acción política. Y eso al final es donde donde puedes valorar si esa implicación es real o no lo es. Ya para terminar, porque no quiero alargarme mucho más, porque lo importante es lo que viene ahora, cuando hable el compañero Cillero y cuando habléis después vosotros y vosotras más bien en este caso, simplemente deciros que es un honor que estéis aquí, para hablar de un pilar fundamental en la lucha contra la desigualdad entre mujeres y hombres. Agradeceros vuestra lucha y vuestro trabajo en el día a día, porque al final la erradicación de la desigualdad siempre son pequeños actos y pequeñas cosas que mujeres valientes y hombres comprometidos realizan en su día a día. Y como queda tanto por avanzar, hoy es un gran día para aportar y luchar en ese avance. O sea que muchísimas gracias una vez más y doy paso ya al compañero Cillero.